Que el Real Madrid es el rey de Europa es algo de lo que nadie tiene la más mínima duda. Que la Champions de la temporada 21-22 pasará a la historia como la que probablemente más haya costado de conseguir en nuestros 120 años de historia, muy probablemente tampoco. Porque si hay algo que ha caracterizado a esta edición de la Champions, ha sido precisamente toda la cantidad innumerable de veces que estuvimos afuera y que en el último momento regresamos. Porque esta ha sido sin duda alguna la Champions de las remontadas, las Champions del último minuto, la Champions de las emociones fuertes. Esta ha sido sin duda alguna la gran historia que ahora voy a tener el placer de narrar. Agarraos a vuestros asientos y preparaos para volver a sentir todo aquello que habéis ido sintiendo, especialmente a medida que íbamos avanzando en unas eliminatorias en las que prácticamente todo el mundo nos daba por muerto. Nuestra carrera hasta la gloria, nuestro camino hasta la cima, comenzaba el 15 de septiembre, si lo recordáis bien, con un gran partido, presumiblemente el más difícil de la fase de grupos, frente a un Inter de Milán en el Giuseppe Meazza, donde el equipo de Ancelotti llegaba por cuarto año consecutivo con la obligación de volver a reinar en Europa. Evidentemente no era el mejor escenario, puesto que en teoría el Inter de Milán iba a presentar batalla precisamente por liderar un grupo que nos regalara una plaza en la fase eliminatoria. Se esperaba lógicamente que fuera un encuentro complejo, y lo fue. De hecho, solamente un solitario gol de Rodrigo Goes a pase del recién llegado Camavinga le dio al Real Madrid la victoria y los 3 puntos ante el que iba a ser lógicamente el equipo más competitivo en esa fase previa a las eliminatorias. Para muchos, la victoria frente al Inter de Milán sirvió en cierto modo para extender la alfombra roja y hacer pensar que la fase de grupos para el Real Madrid sería mucho más cómoda de lo previsto. No obstante, quedaban los otros 2 partidos que, a priori, eran bastante más sencillos que contra el Inter de Milán. De hecho, el 28 de septiembre en el Santiago Bernabéu, que volvía a ver un partido de Champions por primera vez desde la pandemia del coronavirus, recibía a todo un recién estrenado conjunto moldavo, el Sheriff Tiraspol, que jamás había participado en una competición de este calado. Obviamente, aparte del entusiasmo, el Sheriff Tiraspol venía con la obligación de encajar el menor número de goles posible. Pero precisamente, y puesto que la historia siempre es caprichosa, lo que ocurría es que la historia nos daba una buena lección a los madridistas para hacernos entender que el camino a la gloria no iba a ser fácil. El Sheriff Tiraspol, al final de los 90 minutos y contra absolutamente todo pronóstico, nos barría en el Bernabéu por 1-2 y daba alas a nuestros críticos y a todos aquellos que decían que no llegaríamos muy lejos en esta edición de Champions, puesto que el equipo de Ancelotti comenzaba a hacer aguas y estaba claro que los jugadores que había sobre el terreno de juego por cuarto año consecutivo volverían a fracasar en la máxima competición continental. Si bien es cierto que en lo individual el partido sí que dejó un par de notas de mención, como el debut de Miguel Gutiérrez y el gol número 72 de Benzema, que permitía alcanzar y superar a Raúl González en la tabla de goleadores históricos, era probablemente lo único que había que rescatar de ese encuentro. En cualquier caso, decidido el Real Madrid a que todo aquello del Sheriff Tiraspol, el drama, el circo y el aluvión de críticas que se vino después solamente fuera un accidente, con la lección muy bien aprendida, los de Ancelotti viajaron el siguiente 19 de octubre hasta Ucrania para visitar a un Shakhtar Donetsk al que se temía porque en la temporada anterior ya nos había dado un buen susto precisamente en el Alfredo Di Stéfano. Pero al contrario de lo que muchos pensaban, el Real Madrid salió a por todo desde el principio y dejó bien claro quién quería volver a reinar en Europa. Un doblete del brasileño Vinicius Jr., que por aquel entonces ya comenzaba a despegar, más otro de Rodrigo y Karim Benzema, ponían un 0-5 en el marcador que dejaba bien claro que el Real Madrid
solamente había tenido un accidente, pero que la carrera hacia el título se estaba empezando a encarrilar. Así las cosas, el siguiente 3 de noviembre, en la recepción del mismo Shakhtar Donetsk en el Santiago Bernabéu, y a pesar de que todo finalizó con un resultado favorable de 2-1, el Real Madrid todavía tendría que verse las caras con su anterior verdugo, el Sheriff Tiraspol, precisamente para cobrarse venganza de la afrenta precisamente infligida en el Santiago Bernabéu. No hubo más problemas. Un 0-3 ese 24 de noviembre, merced a los goles de David Alaba de falta, Toni Kroos con Karim Benzema, certificaban y sellaban el pasaporte del Real Madrid a la siguiente eliminatoria. De ahí que el siguiente 7 de diciembre y en el partido de vuelta frente al Inter de Milán, el partido resultará ya más cómodo de lo previsto y que, a pesar de estar ya clasificados, lo resolviéramos con una victoria por 2-0 con goles de Toni Kroos y de Marco Asensio. De esta manera, la fase de grupos quedaba de manera brillantemente cerrada con 15 puntos, 5 victorias en 6 partidos jugados, tan solo un pequeño accidente frente al Sheriff, 14 goles a favor y 3 en contra, 5 puntos por delante del segundo clasificado, el Inter de Milán, 8 por delante del Sheriff Tiraspol y 13 ni más ni menos que por delante del Shakhtar Donetsk. De esta manera, el Real Madrid tenía la mejor tarjeta de presentación para encarar una eliminatoria que se preveía muy emocionante. El 13 de diciembre de ese mismo año, los madridistas se sentaban precisamente en el sofá a esperar qué equipo les tocaría en suerte en los octavos de final de la Champions. Pero en un incidente sin precedentes y en un auténtico desastre perpetrado por la propia organización de la UEFA, en uno de los sorteos que se recordarán como los más chapuceros vividos en la historia del fútbol, el Real Madrid había sido emparejado con el Benfica, pero milagros de la vida resultó que terminó emparejado con el Paris Saint-Germain. Obviamente el morbo estaba servido. El Paris Saint-Germain no era un equipo cualquiera. El Paris Saint-Germain era ese equipo frente al que el Real Madrid había tenido uno de los peores conatos de pelea por un jugador, Kylian Mbappé. El verano de 2021 fue marcado precisamente por la no llegada de la estrella francesa, a pesar de la insistencia del Real Madrid y a pesar de la insistencia del propio jugador. Más tarde sabríamos que él quería salir de París, pero que el empecinamiento de Al-Khelaifi en que cumpliera su contrato hizo que finalmente la estrella se quedara. Obviamente todo el mundo sabía que a partir de enero de 2022 el jugador podía ser agente libre y fichar ya totalmente por el Real Madrid, con lo cual se preveía que en algún punto del primer mes del año 2022 eso ocurriera. Sin embargo, con la eliminatoria de por medio, lo que ocurrió es que el fichaje del jugador se pospuso hasta que finalmente, como todos sabemos, no vino. Evidentemente la eliminatoria influyó de manera negativa para el Real Madrid en el fichaje del jugador, pero lo que nadie podía imaginar sería cómo el desarrollo de los acontecimientos cambiarían la historia de esta Champions para siempre. El 15 de febrero en el Parque de los Príncipes de París, lógicamente los ojos de todo el mundo estaban puestos en un partido que reunía todos los elementos para que la gente se volviera loca. Había morbo, había emoción, había rivalidad, había un montón de situaciones que todo el mundo quería ver en ese momento en directo. El enfrentamiento de Mbappé al que iba a ser su nuevo equipo, el Real Madrid, cómo Messi reaccionaría en un nuevo equipo frente al que había sido su máximo rival en la Liga Española, la vuelta al encuentro entre Sergio Ramos y Real Madrid, es decir, cualquier morbo está absolutamente servido y preparado en ese Parque de los Príncipes. En una noche aciaga para los blancos, el equipo de Pochettino dominó de principio a fin el encuentro y Mbappé se convirtió en una de las grandes figuras, poniendo el peligro en cada una de las acciones que llevaba por el extremo izquierdo. Dani Carvajal, encargado de cubrirle, más tarde se vería completamente superado por el delantero francés y en lo que Ancelotti denominó
un encuentro presumiblemente el peor que se había jugado terminó correspondiéndose con la victoria del equipo parisino por 1-0. Aunque mucha gente en ese momento no percibió la importancia del mismo, Leo Messi falló un penalti magníficamente detenido por Courtois, que luego a la postre en la vuelta sería crucial para el que el Real Madrid avanzara hacia adelante. Pero antes de que eso ocurriera, lógicamente las críticas se volvieron a cebar con el equipo, con Carlo Ancelotti, precisamente por el mal partido jugado por un Real Madrid que en todo momento dio la sensación de que no tenía absolutamente nada que hacer frente a los parisinos y que era meramente un muñeco de trapo, una marioneta en manos del conjunto de Al-Khelaifi. A pesar de las críticas, 15 días después, el 9 de marzo, todo estaba preparado para que el Real Madrid sacara y desplegara un cambio de actitud notable de manera que fuera capaz de remontar un resultado que no se antojaba imposible. Efectivamente, el Santiago Bernabéu se cubrió de gala precisamente para recibir a unos jugadores que tenían el gran objetivo de pasar a cuartos de final frente a un peligrosísimo Paris Saint-Germain. El encuentro, sin embargo, no podía empezar de la peor manera. El mal augurio de un gol anulado a Mbappé en los primeros minutos daba la sensación de que todo podía venirse abajo. Algo así como cuando pocos minutos después, en el 39, el propio Mbappé ya sí que ahora marcaba un gol legal que subía al marcador y lógicamente comenzaba a hacer volar el pesimismo por las gradas del Santiago Bernabéu. Sin embargo, el Real Madrid no bajó la cabeza y con un exuberante Benzema, en la segunda parte, en el minuto 61, el equipo de Ancelotti conseguía poner el empate en el marcador y ya estaba un poquito más cerca. Justo en el 76, después de una magnífica jugada, Benzema volvía a poner el 2-1, precisamente en un marcador que ya sí daba alas a los de Ancelotti, al mismo tiempo que el PSG de Pochettino se recogía previéndose lo que podía pasar. Y efectivamente no había pasado ni un minuto y medio del 2-1 cuando el propio Benzema, con un derechazo espectacular en el exterior de su pie, ponía el 3-1 y dejaba KO a un Paris Saint-Germain que, a pesar de tener 12 minutos todavía por delante, se le veía absolutamente superado y derrotado. Y efectivamente, cuando el árbitro pitó el final del partido, el Real Madrid había puesto el colofón a la primera de las grandes remontadas y había dejado fuera, KO completamente del máximo trofeo internacional al equipo en el que tantos millones se habían invertido y que le había negado la llegada de Mbappé en verano. Al-Khelaifi, fuera de control, bajaba a la caseta del árbitro precisamente para intentar ganar lo que no había podido en el terreno de juego, hasta que finalmente todo se marchó y se diluyó como un azucarillo. El Real Madrid estaba en los cuartos de final, mientras el Paris Saint-Germain tenía que comenzar a asumir que se había quedado fuera de la que quería que fuera su competición. Obviamente, con las emociones todavía a flor de piel, el 6 de abril el Real Madrid tenía otro gran obstáculo que salvar, que era ni más ni menos que el Chelsea de Thomas Tuchel. El vigente campeón de la anterior edición de la Champions se las iba a ver con el Real Madrid precisamente en su estadio en un partido de ida para el que el Real Madrid se preparaba en otra noche gloriosa. Pero al contrario de lo que mucha gente pensaba, el Real Madrid se adelantaba contra pronóstico precisamente en una brillante primera parte en la que en los primeros 25 minutos ya íbamos por delante en el marcador 0-2. El Chelsea, de hecho, solamente a través de Kai Havertz podía recortar distancias en el minuto 40, pero poco más, porque en la segunda parte el Real Madrid, al inicio en el 46, sentaba y daba un puñetazo en la mesa, poniendo el 1-3, que sería ya prácticamente inalcanzable para el Chelsea. Con el guión cambiado con respecto a lo que había ocurrido en París, el Real Madrid volvía al Bernabéu, lógicamente envuelto en un halo de optimismo que le hacía pensar que todo iba a ser bastante sencillo para pasar a semifinales. Pero una vez más la historia iba a ser caprichosa y no, desde luego no iba a ser fácil el camino a semifinales. El 12 de abril en el Bernabéu, el Chelsea ponía la emoción en el encuentro y contra todo pronóstico llegaba a poner al Madrid contra las cuerdas en una brillante primera parte en la que se puso por 0-1 por delante, más luego 0-2 con el gol de Rüdiger, 0-3, minuto 75 Timo Werner,
Y solamente 5 minutos después, el Real Madrid, cuando todo el mundo ya nos daba por eliminado, cuando prácticamente todo el mundo estaba asumiendo que el milagro lo había obrado el Chelsea, todavía Rodrigo vino para decirnos que aquí, hasta que no pita el árbitro, todo es posible. Y en el minuto 80 el brasileño consiguió nivelar la eliminatoria y darnos oxígeno para llegar a la prórroga. Una prórroga en la que, precisamente por la avalancha de acontecimientos y precisamente por los antecedentes que había demostrado el Real Madrid, habían hecho al Chelsea empequeñecerse con respecto a lo que habíamos visto en la primera parte y recogerse hasta tal punto que se vio desbordado por un Real Madrid que iba en tromba y que finalmente encontraba premio en el minuto 96 con un Karim Benzema que daba una vez más la llave de la clasificación al Real Madrid para una semifinal contra todo pronóstico. Por segunda vez casi consecutiva, el Real Madrid había vuelto a poner a Europa a sus pies, eliminando a dos grandes equipos y prácticamente de la misma y más dramática manera. Y como por supuesto no hay 2 sin 3, mucha gente esperaba que algo parecido ocurriera el 26 de abril, cuando el Real Madrid viajaba a Manchester para vérselas con Guardiola, el eterno aspirante de la Champions, que tras varios años de inversiones brutales en el equipo para poder conseguir el máximo galardón europeo, este año creía que podía ser. Pero lógicamente el Real Madrid no fue más que el otro obstáculo insalvable que se puso en su camino. Y a pesar de hacer una primera parte fascinante en la que pudieron noquearnos completamente y ponerse por delante en el marcador por 2-0 con goles de De Bruyne y Gabriel Jesús, el Real Madrid todavía tuvo la gallardía de seguir adelante en el encuentro, no bajar los brazos, mantener bien la defensa y lograr reducir la distancia. Karim Benzema en el minuto 33 ponía un inestable 2-1 para el lado de Guardiola, que no le terminaba de convencer cómo se estaba desarrollando el encuentro a pesar de su neta superioridad. En el minuto 53 Foden ponía el 3-1 y parecía que las cosas volvían a marchar, pero para desgracia de ellos, solamente 2 minutos después Vinicius volvía a recortar distancias en un partido que parecía que el Manchester podía ganar, pero por algún motivo que no se explica no eran capaces de rematar. Solamente Silva en el minuto 72, al poner el 4-2, dio otra vez esa sensación de que el City iba muy por delante del Real Madrid, hasta que de penalti en el minuto 82 Benzema ponía un más inquietante de cara a la vuelta 4-3. Tal fue así que al final del encuentro, y a pesar de la victoria del Manchester City, los jugadores y el entrenador del equipo Citizen daban la sensación de haber perdido, y lo veías en sus rostros como parecían pálidos, inquietos y desde luego no como si acabaran de ganar. Todo lo contrario que los madridistas, que cuando salían del aeropuerto saludaban y casi celebraban otra eliminatoria porque sabían que en el Bernabéu la vuelta iba a ser un auténtico infierno para los de Guardiola. El Manchester City trataba de no convertirse en el tercero en discordia, y desde el minuto 1 de ese 4 de mayo de 2022 en el Santiago Bernabéu, los de Guardiola salieron a por todas a ganar el encuentro para no convertirse, como digo, en el tercero en discordia. A pesar de los esfuerzos, el encuentro casi se iba hasta el final sin goles y nadie sabía realmente qué podía pasar. Obviamente el resultado no era bueno para el Real Madrid, pero solamente un gol les daba otro balón de oxígeno. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos no parecía que el milagro fuera a hacerse posible. De hecho, no solo no fue así, sino que finalmente para el lado de Guardiola parecía que la balanza iba a inclinarse con ese gol de Mahrez en el minuto 73, donde apenas el Real Madrid ya tenía tiempo para hacer absolutamente nada. Pero una vez más la historia se iba a liar con nosotros, y el gran Rodrigo en el minuto 90 ponía las tablas en el marcador y lógicamente daba un mínimo balón de oxígeno al Real Madrid para obrar el milagro. Lógicamente el Madrid necesitaba otro gol, pero es que ya estábamos en el minuto 90. La pregunta que volaba por el aire era: ¿lo conseguiremos esta vez? ¿Sí o no? Mucha gente creía que una tercera sería imposible, pero ahí estaba Rodrigo en el minuto 91 para poner el segundo gol, el 2-1, y forzar obviamente la prórroga. Y lógicamente, una vez más, tal y como les había sucedido a Paris Saint-Germain y Manchester City, la avalancha, el equipo en tromba que se había convertido el Real Madrid en esos últimos minutos,
pasaron por encima de un Manchester City que estaba cada vez más acobardado y que cedió y concedió un penalti al Real Madrid que el propio Benzema se encargaría de marcar. Vistas así las cosas, Guardiola no tuvo otra que asumir que efectivamente ellos iban a ser los terceros en morder el polvo y que la historia estaba escrita para un Real Madrid que de manera brillante y a base de increíbles remontadas se había clasificado para la final. Lógicamente el 28 de mayo, con un partido en el que solo una vez se verían las caras y en el que era imposible remontar en el partido de vuelta, puesto que todo se decidiría en Saint-Denis, el Real Madrid planteaba lógicamente una estrategia completamente diferente. Ese 28 de mayo Carleto no quería ningún tipo de sorpresa y sabía que, a pesar de la a priori inferioridad táctica del Real Madrid, el equipo blanco tenía la experiencia que el equipo de Klopp no tenía. Así, por tanto, Carlo Ancelotti decidió jugar su baza de la psicología para poner sobre el terreno de juego un puñado de hombres que supieran contener las energías del Liverpool, llegar vivos, lógicamente, a la segunda mitad y poder dar la estocada definitiva que les entregara la 14ª Champions. Tal y como efectivamente había planeado Carleto, en el minuto 59, un gran pase desde la frontal de Fede Valverde lo remataba a las mallas Vinicius Jr. en el único gol del encuentro y en el que a la postre serviría al Real Madrid para levantar esa 14ª Copa de Europa que ya hoy luce en sus vitrinas. Sin duda alguna, toda una gesta que, como digo, pasará a la historia no por la consecución del título, sino más bien por la manera en la que se hizo, por esas 3 remontadas históricas contra 3 de los mejores y más fuertes equipos europeos, o como muchos los denominan, los clubes Estado. Así que si os ha gustado ahora esta historia, por supuesto, dadle like al vídeo y suscribíos para muchas de estas y, por supuesto, seguid apoyando al equipo para que más noches de gloria vengan al Santiago Bernabéu.